En una noche helada de Castilla, una mujer vestida de negro ordena abrir el ataúd. El cuerpo lleva semanas muerto y sin embargo, ella quiere verlo, tocarlo, asegurarse de que sigue siendo suyo. Nadie se atreve a contradecirla. Nadie osa llamarla loca, al menos no en voz alta. Dicen que hablaba con el cadáver de Felipe el Hermoso, que dormía junto a su ataúd, que lo paseó por Castilla durante meses, con el corazón roto y la mirada perdida. Dicen muchas cosas, pero lo cierto es que Juana no dejó de llorar a Felipe. Mientras el mundo murmuraba sobre su cordura, ella era conducida sola a los rincones más oscuros del castillo. Sus pasos se arrastran, sus sollozos se mezclan con el eco de las puertas que se cierran tras ella. Nadie le explica nada, nadie le responde, solo sabe que la están apartando, que su llanto ya no importa, que su voz dejará de escucharse en Juana, hija de los reyes católicos, reina de Castilla, madre del emperador Carlos V, la mujer que pudo haber gobernado medio mundo, pero a la que encerraron por amar demasiado. ¿Y si todo fue una mentira? ¿Y si la locura de Juana fue una invención? ¿Una cárcel construida con palabras? ¿Un trono arrebatado por los hombres de su vida, su padre, su marido, su hijo? Esta es la historia de una reina sin corona, de una mujer convertida en leyenda, de una prisión sin barrotes y de un amor tan feroz que el mundo prefirió llamarlo demencia. Su historia comienza donde otros la dieron por terminada en el silencio de una cripta. Pero para entender su encierro, debemos retroceder, volver a los días en que su nombre aún no era una amenaza, a los salones de Toledo donde nació la tercera hija de una de las parejas más poderosas de la historia. Allí comenzó todo. Nació el 6 de noviembre de 1479 en Toledo. Su nombre era Juana y, aunque nació princesa, desde el primer día supo que su vida no le pertenecería. Era la tercera hija de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, los reyes católicos. Un matrimonio que forjó la unidad de España, expulsó a los musulmanes de Granada y financió la travesía de Cristóbal Colón hacia un nuevo mundo. En aquella corte se respiraba poder, ambición y un catolicismo feroz. Juana creció rodeada de lo mejor en preceptores de renombre, una biblioteca sin igual, lecciones de latín, música, teología y moral cristiana. Hablaba francés, entendía en latín, conocía a Santo Tomás y a San Agustín. Su intelecto era brillante, pero había algo en ella que preocupaba a la reina Isabel en su independencia de pensamiento. Juana no se conformaba con repetir, preguntaba, dedicaba horas a reflexionar sobre lo que otros consideraban dogma. Tenía, según el confesor de la corte, una tendencia peligrosa a filosofar. Y eso, en una España que acababa de fundar la Inquisición, nunca fue bien visto, nunca fue la heredera deseada. La sucesión recaía en su hermano Juan, y más tarde, en su hermana Isabel. Juana era una pieza secundaria útil para alianzas, pero no para gobernar. Aún así, su madre vigilaba de cerca su carácter, siempre esperando que no desviara el camino. Trazado antes de niña mostraba un temple firme, emociones intensas, llantos excesivos, sensibilidad aguda y una fe profunda. Todo lo sentía con el volumen al máximo. Sus días estaban marcados por contradicciones, el encierro de una educación rígida y la efervescencia de un espíritu demasiado lúcido para ser domado. En lugar de valorarlo, se le enseñó a ocultarlo, a obedecer, a calar, porque a las princesas no se las educaba para gobernarse, las moldeaba para servir. Cada emoción suprimida, cada pregunta silenciada, era un ladrillo más en la jaula invisible que la acompañaría toda su vida. Y Juana, la que un día sería acusada de enloquecer por amor, ya desde su infancia comenzaba a ser mutilada emocionalmente por un sistema que temía a las mujeres que pensaban demasiado. En 1496, a los 16 años, Juana fue enviada a Flandes para casarse con Felipe el Hermoso, archiduque de Austria e hijo del emperador Maximiliano y de Habsburgo. El matrimonio era una jugada política, parte de la estrategia de Isabel y Fernando, para rodear a Francia con alianzas. Juana no tuvo elección, pero lo inesperado
ocurrió al primer encuentro. Cuando sus ojos se cruzaron por primera vez, en la corte flamenca, los testigos hablaron de una atracción fulminante. Juana quedó hechizada por aquel joven de cabellos dorados y ojos claros, descrito por los cronistas como el hombre más apuesto de su tiempo, y Felipe, seducido por la intensidad de la española, pidió consumar el matrimonio de inmediato. Sin esperar el ceremonial previsto, durante 2 días se encerraron en sus aposentos, ajenos al mundo. Lo que parecía un comienzo de cuento escondía la semilla de una tragedia. Los rumores corrían por la corte en Felipe tenía amantes. No una, ni dos en varias, algunas con rostro de nobleza, otras con la astucia de las sirvientas que sabían moverse en la sombra. Juana lo sabía. A veces los descubría por el perfume en su ropa, otras por el silencio incómodo que dejaban los criados a su paso. Y no lo toleraba. Su temperamento, ya marcado por una intensidad emocional desde niña, estallaba ahora en episodios de celos, gritos, llanto, ira. Una vez, se dice, arrancó los cabellos de una dama a la que sorprendió saliendo de los aposentos de Felipe. En otra ocasión, rompió un espejo contra el suelo tras una discusión. No sabía disimular, no sabía fingir, y eso, en una corte extranjera, fue su condena. Lo que en un hombre era considerado pasión, en una mujer era llamado desequilibrio. Juana, la princesa española, pasaba de ser la reina enamorada a la esposa humillada, y con cada traición de Felipe, no solo se rompía su corazón empezaba a construir el mito de su locura. El destino dio un giro violento. Entre 1497 y 1500, una serie de muertes inesperadas convirtió a Juana en heredera de todo un imperio. Primero cayó su hermano Juan, el príncipe heredero, con apenas 19 años. Luego su hermana Isabel, reina de Portugal, murió al dar a luz el hijo de esta, Miguel, quien reunía las coronas de Castilla, Aragón y Portugal en su persona. También murió siendo un niño la tercera hija, la menos esperada. Se convirtió de pronto en la heredera de los reyes católicos, y con ese título, Juana dejó de ser una esposa molesta para convertirse en una amenaza. Su marido Felipe comprendió de inmediato el alcance de ese poder. Y también lo hizo Fernando, su propio padre. Ambos empezaron a mover piezas a maniobras silenciosas, negociaciones oscuras. Juana estaba en medio de un tablero brutal. Felipe quería gobernar, Fernando quería ceder, y Juana era la única que tenía derecho legítimo, pero los hombres que la rodeaban no estaban dispuestos a permitir que una mujer gobernara sin intermediarios. No si podían evitarlo, y si para lograrlo había que cuestionar su cordura, se haría. La maquinaria se activó en voz baja, en cartas confidenciales, en pasillos palaciegos. Juana no estaba bien y era emotional. Inestable. Sus crisis por los engaños de Felipe ya no eran celos, eran la excusa perfecta, lo que su marido y su padre necesitaban para sembrar la duda. Así comenzó a tallarse la idea de que Juana no era capaz de gobernar, no porque no tuviera el derecho, no porque no tuviera la formación, sino porque era mujer y sentía demasiado. Porque en realidad, la locura de Juana no fue un diagnóstico, fue una sentencia, una excusa para quitarle el poder. El mito de la locura empezó a tomar forma no por lo que Juana hacía, sino por lo que otros querían que el mundo creyera de ella. El 25 de septiembre de 1506, Felipe el Hermoso murió repentinamente en Burgos. Tenía apenas 28 años. La versión oficial hablaba de fiebre tifoidea o una infección tras beber agua helada, después de jugar a la pelota. Pero las lenguas más afiladas no tardaron en susurrar otra posibilidad: veneno. Algunos culpaban al entorno de Fernando, otros señalaban a la nobleza castellana, pero nadie podía probar nada. Juana enloqueció de dolor. Perdió el aliento, la voz, la razón. Cayó de rodillas junto al lecho mortuorio, y no quiso levantarse. Se negó a comer durante días. Se negó a enterrarlo. Se aferró al cadáver, como si pudiera retenerlo con su llanto. Mandó embalsamarlo, ordenó que nadie lo tocara.
Ni una mujer debía acercarse. Nadie debía mirarlo. Nadie, salvo ella. Juana ordenó que el ataúd fuera trasladado por toda Castilla. Iban de noche, para evitar miradas. Se detenían en monasterio. Ella dormía cerca del féretro, rezaba junto a él, susurraba palabras que nadie alcanzaba a oír. Si no pude tenerlo en vida, lo tendré muerto. Se dice que murmuró una noche entre sollozos en la comitiva. Despertaba miedo en cada pueblo que cruzaban. El silencio se imponía. Algunos creían que el cortejo traía consigo la maldición de una reina embrujada. Otros simplemente bajaban la cabeza. Nadie quería estar cerca de aquella mujer que viajaba con un cadáver como compañero. La reina de Castilla, la heredera del Mayo, era trono de Europa, cruzaba los campos envuelta en luto, acompañada por un cuerpo sin vida. Aquel delirio fue interpretado como prueba definitiva de su locura, pero que era más inaceptable para su época, su dolor incontenible, o que una mujer se resistiera a ser gobernada por hombres tras la muerte de su marido. Finalmente, la comitiva se detuvo, no porque Juana quisiera, sino porque el reino no podía seguir bajo la sombra de un féretro ambulante. La presión política, los rumores, las intrigas en todo, confluía en una decisión inevitable. Del cadáver en encerrarla, el ataúd fue llevado a la Cartuja de Miraflores. Ella protestó, lloró, se resistió, y cuando lo perdió de vista, sus ojos, algo dentro de Juana pareció apagarse. Fue conducida a Tordesillas, un lugar alejado, gris, solitario. Allí, en el antiguo palacio que ahora funcionaba como convento, comenzó su encierro. Empero Juana no dejó el luto nunca. Vestía de negro, se cubría el rostro, hablaba sola, rezaba en voz baja, respondía a preguntas que nadie hacía. Seik, en figura de leyenda en la reina viuda encerrada, la esposa devota que nunca superó la pérdida, la mujer que había amado demasiado, y que por eso debía ser silenciada en Tordesillas. Los días se confundían con las noches, la luz apenas entraba por las ventanas. Su hija pequeña, Catalina, fue la única compañía constante durante un tiempo. El resto eran muros, ecos, pasos que se apagaban al otro lado de la puerta. Nadie sabía con certeza qué ocurría allí. Dentro solo que Juana seguía viva. Seguía de luto, seguía esperando a Felipe. Su corazón, aunque roto, aún latía. Pero para el mundo exterior ya no existían Tordesillas. No fue un encierro temporal. Fue un entierro en vida. Juana permaneció allí, bajo vigilancia constante, durante casi medio siglo, primero custodiada por su padre, Fernando, y más tarde por su propio hijo, Carlos, y futuro emperador del Sacro Imperio. Era Reinao de Castilla, pero no tenía voz, ni corona, ni poder. Las decisiones reales seguían saliendo con su nombre estampado, pero ella no las dictaba. Su fama era un símbolo, una sombra, un testimonio de que el linaje seguía vivo. Aunque la voluntad estuviera secuestrada, a las condiciones del encierro se volvieron cada vez más inhumanas. La rodeaban sirvientes hostiles, enviados para vigilarla, no para consolarla. Su contacto con el exterior fue cortado, se le negó la correspondencia, se le retiró el derecho a decidir sobre su hija. Su mundo se redujo a una estancia sombría y unos muros sin respuesta. Carlos I, su hijo, la visitó una sola vez. Lo hizo cuando ya necesitaba limpiar su imagen como heredero. Entró en aquella habitación, vio a su madre envejecida, vestida con andrajos, y salió convencido, o queriendo convencerse, de que no era apta para nada. El poder no tiene madre, y Carlos ya no la reconocía como tal. ¿Estaba realmente loca Juana? ¿O fue ese el precio por nacer mujer, amar demasiado y heredar demasiado poder? Durante años la corte construyó un retrato conveniente, el de una reina inestable, incapaz de gobernar. Pero los testimonios que sobrevivieron a esa narrativa dibujan otra figura. No, una mujer lúcida, herida sí, pero no insana. Uno de los momentos más reveladores fue la visita de San Francisco de Borja, enviado por Carlos V para evaluar el estado mental de su madre. El encuentro fue largo
íntimo. Y el resultado, inesperado. Borja escribió que Juana no solo mantenía una conversación coherente, sino que hablaba de teología, política y fe con una claridad admirable. Su mente, dijo, permanecía intacta. Y no fue el único durante la revuelta de los comuneros. En 1520, los líderes insurgentes acudieron a Tordesillas buscando el apoyo de Juana para legitimar su causa. La encontraron serena, informada y consciente del conflicto, pero se negó a afirmar nada. Sabía que cualquier acto suyo sería usado contra su hijo. Aún después de años de encierro, comprendía el alcance de sus decisiones y prefería el silencio. Antes que traicionar su sangre, la locura, entonces, ¿dónde estaba? ¿En sus gestos, en sus llantos, en su amor desbordado? ¿O en la voluntad de su padre, de su marido y de su hijo de mantenerla encerrada, invisible, anulada? Hoy, historiadores y psiquiatras coinciden en Juana pudo haber sufrido una depresión profunda, posiblemente agravada por el encierro y las pérdidas, pero nunca mostró signos consistentes de demencia. La llamada Juana la Loca no fue una reina enloquecida, fue una reina silenciada. Su supuesta locura fue el disfraz con el que la historia cubrió la traición. No hubo delirio, sino estrategia. No hubo enfermedad, sino conveniencia, y aún hoy, desde las páginas de los libros, nos mira y pregunta, ¿quién decide lo que es locura, cuando lo que se teme es la verdad? El 12 de abril de 1555, Juana de Castilla murió en su encierro en Tordesillas. Tenía 75 años. Había pasado más de la mitad de su vida encerrada, aislada, silenciada. Murió sin corona, sin justicia, sin que nadie le pidiera perdón. Junto a Philippe, el hombre cuya muerte marcó el principio de su condena a ironías del destino. El cuerpo que tanto amó y veló en vida terminó siendo su único compañero en la muerte. Pero el verdadero entierro de Juana no fue físico, fue narrativo. Fue histórico. Durante siglos, su nombre fue sinónimo de desequilibrio. Su historia, un susurro envuelto en burlas. Su figura, relegada a los márgenes de los libros de reyes. Y sin embargo, Juana no fue una nota al pie. Fue una advertencia, un espejo, un símbolo de cómo la historia trata a las mujeres incómodas, intensas, sensibles, a las que aman sin permiso, a las que no encajan. Quizás por eso, hoy su figura vuelve con fuerza, porque aún hay muchas Juanas encerradas, calladas, desacreditadas. Juana de Castilla no fue loca. Fue humana, trágicamente humana, y fue traicionada por los que debían protegerla. Y si este relato te ha conmovido, si algo dentro de ti se revela al pensar en su destino, comparte su historia. Dale voz. Rompe el muro del olvido, porque solo cuando se cuentan las verdades enterradas, las reinas silenciadas vuelven a ser soberanas.